Bendiciones, mis hermanos de Iglesia de Cristo Betel y hermanos que también nos sintonizan y que tenemos la gran oportunidad de estar juntos otra vez, cerrando el primer día de nuestro retiro virtual. Lamentablemente no tenemos las luces adecuadas aquí en este lugar donde estoy, pero lo que me interesa más que usted me vea a mí y que vea una sombra por allá atrás, lo que más me interesa es que usted logre escuchar la bendita palabra del Señor. Uno de los últimos cantos que el hermano Oscar nos compartió nos recuerda el deseo de Dios de perfeccionarnos, de fortalecernos, de establecernos. 4 cosas, me faltó una, pero tal vez al cantarla usted puede recordar esas 4 cosas que el Dios de toda gloria precisamente anhela de nosotros. Es bien importante que nosotros sigamos perseverando, que las noticias que nos llegan constantemente no sea la comida de todos los días de nosotros, sino que las buenas noticias del Evangelio, la palabra del Señor, sea la que verdaderamente a nosotros nos fortalezca, nos sostenga, nos perfeccione, para que de esa manera nosotros podamos, hermano amado, estar sabidos que es Dios el que está cuidando de nosotros, que es Dios el que está a cargo de nuestras vidas, a cargo de nuestras familias, a cargo de las empresas, de los negocios, de las profesiones, de los empleos. Es Él. Aunque tú no lo veas muy bien, aunque tú no lo veas claro, aunque las cosas y las circunstancias que observas te hagan ver a ti que la situación y el futuro no es el más promisorio, esas son las circunstancias. Pero tú debes de sostenerte en aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero aprovechar el tiempo, ya que a las 9 quisiéramos tener nuestro tiempo de oración y orar para que el Señor siga operando en Guatemala, siga dándole sabiduría a las autoridades de nuestro país y siga poniendo su mano de misericordia. Sabemos que el panorama pinta un poco diferente con los nuevos casos que se han encontrado, pero hermano, confiemos en el Señor. Quiero que oremos un momentito para que el Señor nos envíe su bendita palabra. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por todas tus bondades para con nosotros. Gracias porque en medio de las circunstancias difíciles, tú te agigantas en nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba, cuando más débiles nos podemos sentir, es cuando podemos ser más fuertes. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias, Señor, por tu presencia que llena nuestro espíritu. Bendice nuestra alma y aún puede hasta sanar nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque en medio de los tiempos que estamos viviendo, tú no nos has dejado y tu presencia cada vez es más real. Gracias por este día maravilloso. Gracias por esos 3 tiempos de alabanza, por esas palabras, Señor, de la mañana y la tarde. Pero para que no nos cansemos, Señor, y sigamos expectantes con lo que tú nos quieres hablar, háblanos esta noche. Quita todo estorbo, toda preocupación, Señor, todo pensamiento ajeno, en el nombre de Jesús, y permite que a través de la unción de tu Espíritu Santo nosotros podamos, Señor, fluir con tu palabra y que tu palabra nos sostenga, tu palabra nos fortalezca, tu palabra nos bendiga. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Hace 2 años, un poquito más de 2 años, por alguna razón apunté algunos pensamientos muy llamativos que el Señor trajo a mi mente
y que ahora al volver a recordarlos me hacen meditar mucho acerca de lo que probablemente Dios quería hablarme a mí en lo personal y quizá también para que lo pudiéramos trasladar. Pero una de esas frases, uno de esos pensamientos, que no sé si hablé un poco acerca de eso en la iglesia un viernes o un domingo, hace más de 2 años, le puse a esa enseñanza cómo librarnos del virus, note usted, cómo librarnos del virus del acomodamiento. Tal vez algunos de los hermanos que continuamente llegan a la iglesia y que son muy, diríamos, muy constantes, lo recordarán. Pero yo sentí fuertemente en mi corazón el poder esta noche compartir con usted algo que quizá no escuchó porque no tuvo la oportunidad, y quisiera hacerlo de esta manera, buscando el Cantar de los Cantares, el mejor de los cantares, en su capítulo 5 y verso número 3. Ahí nosotros leemos, si usted ya tiene ese pasaje cerca, ahí nosotros leemos, hermano amado, lo siguiente. Dice: me quité la túnica. Aquí está hablando la tsunamita. ¿Tendré que ponérmela otra vez? Yo creo que note esa pregunta que la tsunamita hace. Me lavé los pies. ¿Tendré que ensuciármelos de nuevo? Hasta ahí el Cantar de los Cantares en su capítulo número 5 y verso número 3. Es interesante, hermano amado, que hace más de 2 años el Señor me habló de un virus, pero no de un virus como el que estamos ahora viendo, que está diezmando familias en el mundo, con cerca, creo yo, de más de 100,000 personas muertas alrededor del mundo, más de 1,200,000 me parece, no estoy totalmente actualizado, ya infectados, pero que sin duda, le insisto que hace 2 años el Señor, al hablarme de un virus en el alma, de un virus del acomodamiento que nosotros como iglesia podemos, o en ese tiempo podíamos estar teniendo, y quizá hasta que empezara esta pandemia mundial. Es llamativo, hermano amado, que una cosa interesante para mí, por lo menos, puede ser que para usted no sea nada nuevo o nada importante, pero para febrero, un año después, el tema me lo dio el Señor en febrero del 2018. Un año después, en febrero del 2019, casi a finales de enero, pero todo el mes de febrero y una parte de marzo, mi cuerpo fue atacado por un virus. Yo no sabía de qué se trataba, fui al médico, y cuando el médico clínicamente me dio el diagnóstico, me dijo que lo que a mí me estaba afectando en mi cuerpo era producto de un virus que cuando a mí me dio varicela se quedó guardado dentro de mi cuerpo, y que generalmente a edades como la mía, bajo un fuerte estrés, se activa ese virus dentro de mi cuerpo y genera lo que se llama un herpes zóster, que es sumamente doloroso. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que en el 2018 el Señor me habla del virus del acomodamiento y yo creo que me estaba hablando a mí, pero también le estaba hablando seguramente a las ovejas que pastoreo, ya que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. Pero tal vez al no entender, el Señor me permite que un virus que está ahí dentro, dormido dentro de mi cuerpo, me afecte y me haga en cierta manera, recuerdo, quedarme en casa como 1 mes y medio por el dolor que esto significaba. Algunos recordarán eso.
Lo llamativo es que para febrero del 2020, aunque esto sabe usted que empezó desde diciembre en China, yo recuerdo haber estado en México a finales del año 2019 para entrar al 2020 y llamativamente vi algunas personas con mascarillas, pero dije yo tal vez el frío de México. Sin embargo, fue en febrero donde las noticias más fuertemente empezaron a correr en Guatemala. Y usted sabe que para el mes de marzo nosotros tuvimos el primer caso de este virus llamado COVID-19. Yo me pregunto, ¿será que el Señor quiso hablarme algo? ¿Quiso anticiparme algo que yo no logré discernir? ¿Me quiso hablar el Señor a mí acerca de los virus que en el alma nos hacen acomodarnos y que no nos van a permitir ser activos para poder caminar y actuar como la novia que Él espera que nosotros podamos llegar a desarrollar en nuestras vidas espirituales? ¿Será que al no entender tuve que sufrir ese virus? Y ahora pues estar confinados, a mí me llama mucho la atención esos detalles, pero como le digo, puede ser que solamente para mí sea esto, pero yo quería compartírselo a usted, porque creo yo que el Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Fíjese que quisiera definir, aunque hablamos de virus, coronavirus, pero a veces no definimos o no sabemos exactamente qué es un virus. Y es importante que lo definamos porque dice que es un microorganismo muy pequeñito, compuesto de material genético, protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella. Hoy, a través de tanta información que nos llega, podemos saber un poco cómo funciona este virus terrible que está causando tantos problemas en la humanidad, pero también se le llama virus a aquellos programas de computadora que a veces se confeccionan en el anonimato y tiene la capacidad de reproducirse y transmitirse independientemente de la voluntad del operador y que causa alteraciones más o menos graves en el funcionamiento de la computadora. También a eso se le llama virus. Es interesante que esta palabra es de origen latino y su significado es veneno o toxina. Imagínese, yo tenía ahí un virus y según los médicos ese virus de la varicela se queda guardado, dice que en los ganglios, y cada vez que uno tiene estrés o algún tipo de problemas muy fuertes se puede volver a activar. Se trata de una entidad biológica que cuenta con la capacidad de autorreplicarse al utilizar la maquinaria celular. Hoy vemos nosotros cómo este virus, microorganismo genera tantos problemas que incluso puede llevarnos a la muerte. Pero quiero que veamos y entremos directamente a aquellas cosas que el Señor habló a mi corazón acerca de cómo evitar o cómo salir, cómo luchar, cómo ganar la batalla ante el virus del acomodamiento. Hemos hablado desde varios días y hoy en la mañana hablamos acerca del peligro de la religiosidad, del peligro de creer que estamos en una relación con Dios, del peligro que la tsunamita, si usted lee el Cantar de los Cantares desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 hasta llegar al 5, usted se va a dar cuenta que en el 5 la tsunamita, aunque amaba a Salomón, se acomodó. Y por eso dice, tendré que volver a levantarme, tendré que volver a lavarme los pies. Y cuando se decidió a salir de su acomodamiento, que también este pasaje se puede interpretar de una manera escatológica, dice que ella salió y le abrió la puerta al amado, solo que el amado ya no estaba. Así que la tsunamita del capítulo 5 nos habla en figura de la iglesia, que sin darse cuenta se durmió, se acomodó y no se dio cuenta cuando el Señor vino por su novia, porque ella sale, lo vamos a ver dentro de un momento, y usted va a ver que ese pasaje en los siguientes versículos del capítulo 5 nos habla precisamente aún de una
mujer golpeada, tipificando a la iglesia, pero lo vamos a ver dentro de un momento. Yo quisiera entonces hablarle a usted que así como nosotros ahora nos estamos protegiendo con todas las medidas que nos indican, que usted ya conoce muy bien, para que ese microorganismo, ese virus pequeñito no entre a nuestro cuerpo y nos cause un problema muy serio en la salud, nosotros también tenemos que evitar abrir puertas espirituales en nuestra alma para que espíritus inmundos o demonios, si nosotros nos descuidamos, puedan entrar a nuestra vida y puedan provocar grandes estragos en nuestra vida espiritual sin darnos cuenta nosotros. Porque yo sé que usted sabe que un cristiano, si se descuida, puede abrir puertas para que entidades espirituales puedan hacer gran daño en su vida. Fíjese que una de las cosas que hemos aprendido, y a veces se dan muchas informaciones al respecto, es que los virus se desarrollan en un medio ácido. ¡Qué tremendo! Porque fíjese que los demonios y los espíritus inmundos pueden alterar hasta la bioquímica del cuerpo. Hoy nos dicen a nosotros que mantengamos nuestro cuerpo alcalino, que tengamos cuidado con el pH, hasta nos indican qué clase de alimentos tienen un pH superior al del virus famoso que está haciendo tanto daño. Yo no soy un especialista y puede ser que eso funcione o no funcione, pero sí es cierto que los virus se desarrollan en un medio ácido. Y espiritualmente hablando, cuando usted y yo nos descuidamos y permitimos que nuestra alma, por así decirlo, se vuelva un ambiente ácido, un ambiente donde pudieran haber espíritus haciendo daño, yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner un ejemplo ahí en Lucas capítulo 13 y verso 10 para tratar de explicar lo que en esta noche queremos compartir con usted. Dice Lucas capítulo 13 y verso número 10 lo siguiente: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Yo quiero que usted ponga atención. Hay enfermedades que las pueden causar espíritus. Hay enfermedades por descuido. Obviamente hay enfermedades por bacterias. Hay enfermedades por virus. Hay muchas razones y fuentes donde nosotros podríamos descubrir cómo se propicia una enfermedad, pero en este caso, esa enfermedad, dice la Biblia, que había sido causada por un espíritu. Eso quiere decir que los espíritus pueden alterar aún la bioquímica de nuestro cuerpo, como lo puede hacer en el cuerpo puramente humano, lo puede hacer un espíritu o lo puede hacer un virus. Ahora, note usted lo siguiente. Dice que como resultado de esa enfermedad, yo quiero que usted ponga atención, porque un espíritu, hasta cierto punto, cuesta entender cómo puede alterar el cuerpo, pero dice que ella, como resultado de esa enfermedad por espíritu, estaba encorvada. Eso quiere decir que esta mujer tenía que ver hacia abajo y tenía probablemente una protuberancia en su espalda que la hacía encorvarse. Y dice, y de ninguna manera, estoy leyendo Lucas 13:11, se podía enderezar. Ella no podía estar así. Ella estaba encorvada completamente, pero lo que quiero que usted le ponga atención es que era por espíritu. Cuando Jesús la vio, gloria a Dios por el Señor, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Qué maravilloso es la palabra de autoridad que el Señor Jesucristo aplicó en su ministerio terrenal y que de alguna manera nos habla a nosotros de la importancia de creer a las promesas de Dios. Dice, cuando la vio le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Ni siquiera dice que le impuso manos, sino que solamente le habló.
Dice en el verso 13 que sí le puso manos, perdón hermanos. Dice, y puso las manos sobre ella. Le habló y puso las manos sobre ella. Y dice que al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces tenemos que entender que lo que el Señor hizo cuando le impuso manos fue echar fuera ese espíritu que había enfermado a esa mujer. Yo no sé cómo se abrió esa puerta, pero hay enfermedades, hermano, que son por espíritu. No vaya a creer que todas las enfermedades son por espíritu. Puede ser que alguien que esté tomando autoridad para echar fuera ese virus, y Dios es poderoso para hacerlo y Él actúa de muchas formas, pero no todas las enfermedades vaya usted a pensar que son por espíritu. Algunos creen de esa manera y a veces se desequilibran. Pero otra de las cosas importantes que yo quiero compartir con usted es que tenemos que tener cuidado de permitir la pereza espiritual. Usted y yo tenemos que reflexionar, porque yo creo que los últimos 20 días que hemos estado orando, por lo menos media hora, a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, y lo vamos a hacer hoy en la noche después de la palabra, yo creo que eso nos está activando a nosotros para buscar del Señor. Tal vez todavía no te acostumbras a orar una media hora. Tal vez estabas solo acostumbrado porque la pereza espiritual en nosotros a orar rápidamente por la comida, en un pequeño telegrama porque tienes hambre. Pero qué maravilloso, hermano, es estar descubriendo que nosotros podemos hacer el tiempo para buscar de Dios. Por eso, lo primero que le dije es que no abramos puerta a espíritus que no son de Dios. Y lo segundo que le quiero compartir en esta noche es no permitamos la pereza espiritual. Hermano, acomodamiento es igual a conveniencia. Mire qué interesante. Lo que a mí me conviene, de manera egoísta. Acomodarse en la vida espiritual es hacer lo que a mí me gusta. Por eso, hoy es más factible que tanto niños como jóvenes y adultos estén embelesados viendo televisión, viendo series, viendo muchas cosas, tal vez leyendo ciertas cosas, pero muchas veces no es la Biblia la que leemos, no es lo que nos va a alimentar espiritualmente lo que permitimos nosotros que llene nuestro tiempo, especialmente en estos momentos donde hay un poco de tiempo, o quizá mucho tiempo, depende de lo que tú tengas que hacer. Pero ¿sabe usted que la Biblia nos habla de la pereza espiritual? Y para la Biblia la pereza espiritual es equivalente a ser indolente, a ser negligente. Por eso, uno de los proverbios en el capítulo 19 y verso 15 dice lo siguiente. Proverbios capítulo 19, si usted está apuntando, verso 15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre. Mire qué interesante. Y esa palabra en el hebreo nos habla de ser indolentes, nos habla de negligencia, nos habla de pereza. Pero en otro de los proverbios, es solo que en el capítulo 6, desde el 9 hasta el 11, se lo voy a leer rapidito, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? O sea que la pereza está vinculada con un adormecimiento. Y si estamos hablando de pereza espiritual, es que muy probablemente nosotros habíamos caído, y cada uno de nosotros tiene que reconocer si sí o no había caído en un adormecimiento espiritual. Dice: ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre de escudo. Aquí podemos encontrar muchos ángulos para poder interpretar este pasaje y aplicarlo a nuestra vida, porque uno de los ángulos sería aplicarlo básicamente al área del trabajo. Usted sabe que aquel que es perezoso y que sale a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, se puede aplicar esto. Pero estamos hablando de un virus
que nos acomoda en la vida espiritual, un virus en el alma que nos puede hacer dormitar, nos puede hacer caer en un sueño profundo de tipo espiritual que no nos va a permitir saber y velar, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, acerca de la pronta venida del Señor. Y un tercer punto que yo quiero compartir contigo tiene que ver que si la pereza espiritual produce, hermano amado, un dormitar, entonces no durmamos siendo indiferentes a las demandas del Señor. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, porque muchos, ahora que no tienen la oportunidad de servir y de llegar temprano al templo a servir, muchos que quizá desdeñaron un privilegio por otro tipo de actividades, o por pensar que no lo podían hacer o que no estaban preparados. Nadie está preparado para hacer la obra de Dios. Pablo decía, cuando miraba la tremenda responsabilidad de la obra de Dios, decía, ante esto, ¿quién es suficiente? Pero es el Señor que en su misericordia nos permite servirle y Él nos respalda. Pero, ¿qué demandas nosotros teníamos antes de entrar a este proceso? ¿Qué cosas el Señor nos había hablado y nos quedamos dormidos, fuimos indiferentes, como esa tsunamita del capítulo 5 del Cantar de los Cantares, que oyó la voz de su amado, pero estaba acomodada, ya no se quiso levantar, y cuando por fin, que debe haber pasado un buen tiempo, decidió ir a buscar al amado, el amado ya no estaba. Si volvemos al libro de los Cantares, solo que ahora en el capítulo 5 y en el verso 2, dice la escritura, yo dormía, la tsunamita que se había acomodado, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado me llamaba. Ábreme. Fíjese que aquí podemos nosotros identificar que todavía ella tenía cierta sensibilidad espiritual, porque aunque había caído en un sueño, dice que su corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba, ábreme. Y aquí yo quiero que usted, si quiere, subraya o apunta el verso, pero es interesante que podemos ver nosotros 4 niveles que el amado reconoce en su amada, y que nosotros podemos entender que esos niveles deberíamos de irlos alcanzando para poder llegar a ser la novia esposa del Señor. Dice, ábreme, hermana mía. Yo creo que eso inicia desde que nosotros nacemos de nuevo. Pero después sube de nivel y ya no le llama hermana mía, sino que amiga mía, en un nivel de intimidad mayor. Luego le llama paloma mía. Cada vez más especial, más cercano el círculo de intimidad. Y finalmente le dice, perfecta mía. La que alcance el nivel de ser la perfecta mía. Que perfección en la Biblia a veces nos habla de madurez, de haber alcanzado una estatura. Esa es la que va a calificar como novia esposa. Porque mi cabeza dice, ábreme, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Así que el amado estaba mojándose, el amado estaba esperando en la puerta, pero la novia, la esposa, se había acomodado. Yo creo que el Señor nos está sacudiendo para despertarnos, para que salgamos del acomodamiento espiritual, para que salgamos del adormecimiento espiritual. Por eso, hermano amado, yo quiero que usted se dé cuenta que el Señor en esta noche nos quiere indicar que Él quiere hacer grandes cosas con nosotros si nosotros estamos dispuestos. Por eso, si me acompaña a Levítico capítulo 26 y verso 7, aquí me llama mucho la atención, hermano amado,
en Levítico, mejor dicho. Vamos a leer desde el 26, verso 3, y vamos a avanzar un poquito más entresacando algunos versos. Pero dice, si seguís mis leyes y cumplís mis mandamientos y los practicáis, yo os enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Tendréis trigo hasta el tiempo de la vendimia. Usted sabe que el trigo es palabra. Y uvas hasta el tiempo de la siembra. Las uvas nos habla de vino, gozo en el espíritu. Comeréis pan hasta quedar satisfechos y gozaréis de tranquilidad en el país. Qué interesante que el Señor le habla a su pueblo y nos habla también a nosotros en estos tiempos, lo importante que es seguir sus leyes, sus mandamientos, cumplirlos y practicarlos. Pero si me acompaña al verso 7, dice, haréis huir a vuestros enemigos y ellos caerán a filo de espada delante de vosotros. 5 de vosotros harán huir a 100. Mire qué maravilloso. Y 100 de vosotros harán huir a 10,000. Vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Yo sé que ahora usted y yo podemos estar batallando con diferentes situaciones en nuestra alma, en nuestra mente. Hay muchas cosas que tal vez se tenían planificadas y que se tuvieron que detener, pero el Señor, en medio de esa dificultad, en medio de esa batalla, el Señor te quiere decir que 5 de nosotros haremos huir a 100 de nuestros enemigos, cualesquiera que estos sean, y 100 de nosotros haremos huir a 10,000. Y mire lo que dice el verso 9, os miraré con buenos ojos, os haré crecer en número y mantendré con vosotros, aleluya, mi pacto. El verso 10 dice, comeréis del trigo almacenado en años anteriores. Esto habla de revelación del tiempo pasado. Y hasta tendréis que desalojarlo para almacenar el trigo nuevo. Eso nos habla de nuevas revelaciones. Yo le aseguro que en estos días donde usted ha podido buscar la presencia del Señor, leer y meditar en su palabra, el Señor le ha regalado perlas, el Señor le ha revelado su palabra, el Señor le ha hablado a tiempo y fuera de tiempo y ha traído trigo nuevo, nueva revelación para que nosotros podamos gozar de ella. Pero si seguimos leyendo, dice verso 26, capítulo 26 y verso 11, yo viviré entre vosotros y no os rechazaré. Constantemente andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. En el entendido que aquel que sale del acomodamiento va a disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. El verso 13 dice, yo soy el Señor Dios, o vuestro Dios, que os sacó de Egipto, para que no siguierais siendo esclavo de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre vosotros y os hice andar, como me gusta esa parte final, con la frente en alto. Hermanos, yo le quiero decir en esta noche, usted y yo, con la ayuda del Señor, saldremos de esta crisis con la frente en alto. Muchos sabrán, no solamente en Guatemala, sino en el mundo, que el Señor seguirá teniendo misericordia de este pueblo donde hay muchos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Pero hermano, hay consecuencias cuando nosotros no despertamos, cuando caemos presa de esa pereza espiritual y ese acomodamiento, ese adormecimiento. En Cantares, si regresamos nuevamente al capítulo 5 y versos 5 y 6 dice, entonces me levanté. No sé cuánto tiempo esperó. La acomodada. No sé cuánto tiempo el Señor nos estaba esperando. Y tuvo que permitir esta situación que tenemos que aplicarla a nuestra vida. No al mundo entero donde está sucediendo esto, sino a nosotros en lo personal. Entonces me levanté para abrir a mi amado. De mis manos y mis dedos cayeron gotitas de mirra. Usted sabe que la mirra nos habla de sufrimiento, sobre el pasador de la puerta. Al oírle hablar, sentí que me moría. Qué maravilloso es que en la mañana hablamos de cómo el Señor resucitado ya operó
en los discípulos de Maús 3 cosas que dijimos en la mañana. Pero quisiera recordar que les abrió la Escritura. Y fue Él mismo, solo que ya resucitado, aunque no lo reconocían, que les hablaba y dice que ardía su corazón. Algo similar le pasó a la tsunamita y es algo que nosotros nos debe de pasar para poder establecer que nuestra vida cristiana está entrando en el rumbo correcto. Dice, al oírle hablar, es decir, su palabra, sentí que me moría. Abrí la puerta a mi amado, pero él ya no estaba ahí. Lo que escuchó fue una palabra quizá de advertencia al final, pero cuando abrió la puerta, él ya no estaba ahí. Lo busqué y no lo encontré. Estas son las consecuencias de haberse acomodado, de haber permitido que ese virus entrara y afectara nuestra vida espiritual. Lo llamé y no me respondió. Mire qué tremendo. El verso 7 dice, me encontraron los guardias. Me encontraron los guardias que hacen la ronda de la ciudad y me pegaron y me hirieron. Esto en figura es la tribulación. Aquella que se acomodó, aquella que se durmió, no se fijó cuando el amado vino. Y dice, me pegaron y me hirieron los que cuidan la entrada de la ciudad, me arrancaron el velo con violencia. Estos son tiempos tribulacionarios. Por eso yo creo que el Señor está permitiendo en su misericordia que nosotros despertemos, que nosotros nos despabilemos espiritualmente y que podamos estar velando. Por eso quisiera llevarlo a Efesios, el capítulo 5 y verso número 14. Yo sé que usted conoce este pasaje, pero vamos a volver a hablar un poquito acerca de él. Dice, por esta razón, dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira qué interesante este pasaje. No todos logran observar que aquí habla de 3 grupos. En este versículo nosotros podemos ver a un grupo que les vamos a llamar los despiertos, porque dice despierta. Hay algunos que van a oír esa voz y van a despertar. Ojalá que tú y yo seamos de los que despertemos con esto que está sucediendo. Despierta, tú que duermes. Así como hay despertados, el otro grupo son los dormidos. Y me parece que los dormidos de la iglesia del Señor en el mundo en estos tiempos se pueden contar por millones y millones y millones, que casi como zombies espirituales llegan a las iglesias locales una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o una vez cada mes, porque tienen muchas cosas que hacer más importantes. Y como zombies, a veces no participan de la alabanza, a veces no participan del culto a Dios, a veces están viendo cuando se está predicando la palabra, se nota que están poniendo otro tipo de atención, otras cosas están inundando sus mentes. Entonces, esos son dormidos. Y déjeme decirle que entre las iglesias locales de hoy, por supuesto sin mencionar nombres, hay ministros que se están especializando en dormir a la novia. La clase de doctrinas, la clase de interpretaciones, la clase de enseñanzas que le están transmitiendo a la amada, lo que están haciendo es dormirla. Por eso, quiera Dios que nosotros tengamos afinada nuestra trompeta espiritual para dar un sonido cierto y decirte, hermano amado, despierta, tú que duermes. Un trompetazo de parte del Señor que pueda despertarte. Y note que dice, y levántate. En cierta manera nos habla de un levantamiento. Levántate de entre los muertos. El tercer grupo no son dormidos, ni son despiertos. El tercer grupo son muertos, muertos espirituales. Y de eso puede
haber muchos miembros de nuestra familia extendida. Pueden haber muchos amigos que conocemos, muchos compañeros de trabajo, muchos compañeros de estudio que están muertos en sus delitos y pecados y que nosotros nos hemos dado a la tarea a veces de también seguirle la corriente en los trabajos, seguirle la corriente en la universidad, en los estudios, hasta condescender con ellos y que a veces nos digan, bueno, para ser cristiano como tú sí me gusta, sin un compromiso, sin una disposición de cambiar de adentro hacia afuera. Esos son los muertos. Pero el llamado del Señor es que dice que el que despierta, es decir, que el que estaba en el grupo de los dormidos y despertó, dice, te alumbrará Cristo. A mí me gusta, hermano, saber que hoy puede estar más cerca que nunca que experimentemos los faneros de Cristo. ¿Y qué es esa famosa palabra griega? Viene de fanes, de la raíz griega fanes, que se traduce en luz. Así que los faneros, el Señor puede venir a alumbrarnos. La parusía va a venir a hacer un trabajo complementario para que nosotros podamos estar listos en ese traslado horizontal de 40 días o un periodo corto en el cual el Señor se va a manifestar y que las cápsulas que hemos estado hablando, que ojalá que usted también tenga tiempo de poder verlas y estudiarlas, usted se dará cuenta de que ese periodo del ministerio glorioso que va a venir a la iglesia, así como el Señor resucitado por 40 días se apareció vivo con pruebas indubitables, dice la Escritura, es algo que se va a repetir. Porque así como empezó la iglesia, así va a terminar antes de ser levantada, especialmente y específicamente la novia. ¿De qué grupo eres tú? ¿De los dormidos? ¿El virus del acomodamiento te afectó ya? ¿Estás descubriendo que estabas dormido? ¿Que estabas acomodado? A veces podemos hacer muchas cosas en la obra del Señor y no necesariamente estar despiertos. Porque a veces hacemos más quizá de lo que el Señor espera que nosotros hagamos en un activismo religioso sin ser guiados por el Espíritu Santo. Pero como el tiempo siempre corre, tengamos cuidado, hermanos. Se lo vuelvo a repetir, de ser indiferentes a las demandas de Dios. Hoy hablaba el hermano Francisco Leal en la tarde, nuestro pastor adjunto hablaba y nos compartía que nada va a volver a ser igual que antes. Pero nos hacía reflexionar sobre cómo va a ser nuestro regreso al templo. Yo no sé cuánto tiempo vaya a pasar para que volvamos a estar juntos. Tal vez lo vamos a tener que hacer con mascarillas, tal vez vamos a tener que hacer ese metro o metro 20 de separación y no podernos dar la mano y no podernos abrazar. Yo no sé qué instrucciones se va a dar para las reuniones, pero lo cierto es que yo sé que el Señor nos hizo demandas antes, nos está haciendo demandas hoy. Y seguramente está esperando que nosotros tomemos una decisión para poder obedecer a sus demandas, que por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos quiere hacer. Quizá el Señor hace mucho tiempo te habló de un ministerio. Quizá hace mucho tiempo el Señor te dio promesas, varón y varona que me escuchas. Joven y señorita, que estás tan involucrado en tu capacitación profesional que no es mala, no me malentiendas, pero la pregunta es, si eso está tomando todo tu tiempo y las demandas que el Espíritu Santo está haciendo a tu vida, las estás dejando por un lado. Sé que tienes metas. Sé que las quieres alcanzar, sé que tienes sueños, pero si discernimos los tiempos, nosotros necesitamos ir al secreto de Dios, meternos al lugar santísimo para que Él hable a nuestros corazones y nosotros podamos escuchar la voz de Dios y saber
¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Tal vez tengamos que atravesar Getsemaníes donde tendremos que rendir nuestra voluntad. Pero quiero llevarlo ya casi terminando a la primera epístola de los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y verso número 6. Dice la Escritura de la siguiente manera: por tanto, esto es a consecuencia de, yo diría, a consecuencia de lo que estamos viviendo, para aplicar esta palabra, no durmamos. Ya hemos visto que no es un dormir físico para descansar el cuerpo, sino que nos habla de un adormecimiento de tipo espiritual. Recuerde que aquellos 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, el Señor los había entrenado en las experiencias que solamente a ellos los llevó, como cuando se transfiguró en el monte llamado de la transfiguración, donde vieron a Elías y vieron a Moisés. Experiencia tremenda que el Señor les dijo: no se la cuenten a nadie. Y por eso se los lleva al Getsemaní. Y usted recordará que no pudieron orar, no pudieron velar el cuerpo de Cristo que estaba cerca en su Getsemaní y estaba sudando como grandes gotas de sangre, porque era la hora de las tinieblas. Ellos no se habían preparado para la hora difícil. Ellos no se prepararon para el día malo. Más adelante nosotros leemos en Efesios 6 cómo el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Y nosotros estamos viviendo un día malo. Sabemos que el Señor nos va a sacar adelante, pero necesitamos ponernos esa armadura y necesitamos despertar. No durmamos, dice el apóstol, como los demás. Aquí tal vez voy a ser muy incisivo, pero si tu esposa quiere seguir en su adormecimiento espiritual, o tu esposo, amada hermana, pretende seguir en ese adormecimiento espiritual, dándole lugar a las cosas de la carne. Si tus hijos, amados padres que están escuchándome, o hijos que tal vez están observando el adormecimiento espiritual de sus padres, esto es individual. Dice: no durmamos como los demás. Tú ahora en casa, especialmente este jueves, viernes, sábado y domingo, hasta que vuelvas a trabajar, los que deben de trabajar y ya parece que quieren activar nuevamente esto. Pero durante estos días, examínense unos a otros en el espíritu. ¿Quién de la familia está durmiendo? Ojalá que no sea la cabeza. Tradicionalmente, el hombre se duerme en otras cosas. Y es muchas veces la esposa la que está mucho más activa en el ámbito del espíritu. Pero en amor, háblense los unos a los otros. Motívense los unos a los otros. Que una palabra que venga del espíritu pueda llegar a su corazón, amado hermano, para no ser como los demás que están durmiendo, porque los que están durmiendo, hermanos, se van a quedar. Si no estemos alerta, esa es la palabra para hoy. Estemos alerta, salgamos del virus del acomodamiento que afectó nuestras almas y produjo pereza espiritual, adormecimiento espiritual y que nos hizo no estar velando, sino dice: estemos alerta y seamos sobrios. Aleluya. Yo quiero concluir un poco temprano hoy, pero quiero concluir con lo siguiente. Primero, hermano amado, no abramos puertas a espíritus inmundos. Hay muchos vectores que pueden abrir puertas a espíritus inmundos que exacerban los deseos para pecar, y demonios que tienen como objetivo matar. Acuérdese, los virus se desarrollan rápidamente en los ambientes ácidos. Ahí proliferan los virus. No permita que su alma siga en un ambiente ácido. No permita, joven,
Señorita, es llamativo las cosas que le atraen a los jóvenes hoy. Es terrible ver cómo la televisión de estos tiempos, el cine de estos tiempos, ha desensibilizado a los jóvenes, que muy fácilmente pueden ver cosas, permitir que sus ojos vean cosas de violencia terrible y decir, es que es una película. Pero lo que no saben es que son vectores donde eventualmente su alma está siendo trastocada, se está perdiendo la sensibilidad que el Señor quiere que nosotros tengamos para lo bueno. Acordémonos que la Biblia dice todo lo bueno, todo lo digno, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, y usted puede leer completo el verso, en esto pensad. Yo le aseguro que en estos días usted ha saneado su alma, usted ha saneado su mente, porque ha leído la palabra, ha oído, imagínese hoy, 3 veces palabra, 3 veces ha adorado, y al terminar vamos a orar. Entonces, no permita ambientes ácidos, ojalá me esté dando a entender, no permita que espíritus ni demonios puedan entrar, porque usted les abrió la puerta. Segunda conclusión, no permita la pereza espiritual. Dice, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Identifique la debilidad de su carne. Puede ser que la debilidad de su carne no le permita orar. Chequee si a usted le es fácil orar ahora que estamos ejercitándonos en la escuela de búsqueda de Dios de una manera acelerada, de una manera casi obligada, porque ahora sí hay temores, ahora sí hay preocupaciones, ahora sí hay situaciones que nos hacen buscar de Dios, y lo importante es que nosotros podamos, hermano amado, despertar al mundo espiritual. Sacudámonos la pereza espiritual. Que la esposa le ayude al esposo. Yo sé que hay esposas que se levantan de madrugada y tal vez los esposos todavía estamos durmiendo. Pero con amor, el poder levantarse o buscar horarios donde juntos con la familia puedan orar. A veces los jóvenes se acuestan tarde y lamentablemente se acuestan no necesariamente ocupando su tiempo en cosas que sean de bendición para sus espíritus. Yo sé que todo esto le parece al joven legalista. Dirá el hermano Sergio, ya con su edad es un hombre obsoleto, es un hombre aquí. Pero hermano amado, lo que yo estoy diciendo, yo sé que el Espíritu Santo le está dando testimonio. Que hay cosas que se permiten que lo que producen es un amodorramiento, una pereza, un dormitar espiritual. Y finalmente yo le quiero decir, no durmamos, no seamos indiferentes por estar dormidos a las demandas del Espíritu, a las demandas del Señor. Sería bueno que en algún lugar, tal vez tu Biblia, anotaras lo que el Señor personalmente te está hablando a ti. Yo descubrí que generalmente lo que el Espíritu, las demandas del Espíritu, lo que te pide el Espíritu que tú des, que tú entregues, generalmente son las cosas que tú no quieres dar. ¿Será que Dios te está pidiendo tiempo? A ti que estás imbuido en tanto trabajo secular, que estás consciente que logras en demasía cubrir tu presupuesto mensual, pero quizá tus ganancias, que son mucho más allá de lo que tus presupuestos, aunque sean altos, logran completar. Hay algo en tu corazón que te hace pedir más y desear más y trabajar más, dejando de lado las demandas del Señor. Muchos de aquellos que yo tengo el privilegio, el alto honor de pastorear, son cristianos desde hace 30, 35 años, 20 años, 15 años. Y todavía
El Señor les está haciendo demandas para servirle. Todavía el Espíritu Santo les está haciendo demandas. Y quizá algunos están diciendo, cuando yo termine esto, cuando yo haga aquello, como aquel discípulo que le dijo al Señor, Señor, deja que yo vaya a enterrar a mi padre. El llamamiento se lo estaba haciendo el Señor. Y según las costumbres tú recordarás que eso significaba que hasta que muriera su padre, no que había muerto en ese momento. Y el Señor le hizo ver algo muy fuerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Que tú y yo, en este tiempo, despertemos y estemos listos, velando a que cuando el Señor aparezca, seamos alumbrados, seamos transformados y podamos experimentar lo que el Señor en su bendita palabra, que lo tenemos quizá muy claro aquí en nuestra mente, pero necesitamos que baje a nuestro corazón y que baje a nuestros pies para ponerlo por obra y nosotros podamos, como decía hoy el hermano Francisco, ser la señal, porque la novia tiene que estar a punto para poder estar listos para recibir a nuestro amado. Que no estemos como la tsunamita, que no se quiso levantar, porque se había acomodado con lo que el Señor, su amado, le había dado. Muchos de nosotros podemos estar acomodados con lo que Dios nos dio. Y por eso el Señor nos está sacudiendo y por eso el Señor está permitiendo que nosotros estemos en la situación actual. No lo veamos mal. Sepamos que el Señor tiene sus propósitos. Yo te voy a pedir, hermano amado, que inclines tu rostro. Tenemos unos minutitos para poder orar, para poder ministrar esta bendita palabra del Señor y que el Espíritu Santo acomode en cada uno de nosotros, de acuerdo a su necesidad y la mía, lo necesario que tenga que ser acomodado. Padre, gracias, porque una vez más nos hemos acercado a tu bendita palabra. Y sabemos, Señor, que el alma, así como el cuerpo es atacado por virus, también nuestra alma puede ser atacada por virus. Y que ahora nos estemos dando cuenta de eso. Por eso yo te pido, Señor, que así como hemos clamado por la sanidad en los cuerpos, de la misma manera, Señor, nosotros identifiquemos los diferentes virus, tal vez no solo del acomodamiento, que pudieran haber atacado nuestra alma, para que ésta camine divorciada del Espíritu que ya tiene vida y que está unido con el Espíritu de Cristo. Yo te pido, Señor, que haya sanidad en nuestro ser interior y que todo acomodamiento, toda pereza espiritual, todo estorbo, Señor, que hemos permitido en nuestras vidas sea identificado y que nosotros en esta noche podamos reconocer nuestra situación. Tu palabra en Santiago dice que la Biblia, lo que tú has revelado al hombre, es como un espejo donde nosotros podemos vernos y poder reconocer cuál exactamente es nuestra condición. ¿Qué es lo que nosotros, a la luz del espejo, que es la palabra, nos indica que no está bien? En ese espejo podemos ver la mancha, en ese espejo podemos ver la arruga, que sabemos que cuando tú vengas, y ese tiempo cada vez se acorta más, tú esperas venir por una iglesia que no tenga mancha, que no tenga arruga. Por eso, Señor, te pedimos que despiertes nuestros espíritus, para que a su vez ellos despierten a nuestra alma y nosotros podamos ser hijos tuyos, velando, alertas, para cuando tú, Señor, vengas, nosotros podamos estar en pie y disfrutar esa maravillosa experiencia contigo. Yo te pido, Señor, que el que está desanimado, en el nombre de Jesús, tú puedes extender tu mano de misericordia
y tú, Señor, puedas mostrarle a esta persona o a estas personas, Señor, que están desanimadas, que tú puedes, Señor, operar milagros. Tal vez el desánimo vino por perder un trabajo. Tal vez el desánimo viene porque no se ha encontrado otro trabajo. Quizá el desánimo viene porque hay enfermedad. Quizá el desánimo viene, Señor, porque hay situaciones que generan incertidumbre, generan preocupación. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros seamos ministrados por ti, Señor, de una manera profunda en nuestras almas. Que toda la palabra que hemos escuchado a través del tiempo hoy se vuelva un rema, y que el Espíritu Santo saque de ese logos que hemos atesorado en nuestro cofre y lo pueda transformar en rema que produzca la fe, para podernos mantener firmes como viendo al invisible. Que tú, Señor, en esta noche traigas reposo, traigas paz, traigas gozo, Señor, en medio de la dificultad, y que también nosotros podamos, Señor, decirte esta noche: Señor, en el nombre tuyo y respaldado por ti, yo soy de los despertados que esperan tu pronta venida. Que el Señor, hermano amado, le bendiga, le guarde. Acuérdese, estamos en punto con el hermano anciano Marco Cordón para poder iniciar nuestro tiempo de oración. Que Dios le bendiga abundantemente. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.